Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Lado B, un canal 100% dedicado a la música para todos los fanáticos de la música. Mi nombre es Mauricio y el video de hoy es un video de recomendaciones. Y como siempre voy a hacer recomendaciones en trío. Ahora, como voy a hacer las recomendaciones va a ser un poco diferente porque las recomendaciones son basadas en subgéneros de un género grande que es el pop. Entonces voy a recomendar un álbum de cada uno de tres diferentes subgéneros del pop. Es así como voy a hacer las recomendaciones del video de hoy. Y como voy a hacerlo voy a hablar de cuál es el subgénero, voy a describir un poco las características de ese subgénero y después ya voy a presentar la recomendación o el álbum que pertenece a ese género y que estoy recomendando. El primer subgénero que voy a recomendar del pop es el psychedelic pop o pop psicodélico. Y lo que caracteriza a esta música es que es una música un tanto surrealista y que obviamente el objetivo o lo que buscan hacer los músicos de pop psicodélico es recrear auralmente los efectos que pueden tener las drogas psicodélicas. Ese es básicamente como en general lo que intentan hacer los músicos del pop psicodélico. El pop psicodélico en particular lo que hace es mezclar elementos de rock psicodélico y de folk psicodélico, pero lo que hace es hacer el énfasis en melodías contagiosas y en vocales que son armónicas. Entonces es muy parecido obviamente al rock psicodélico, pero a diferencia de este género, es que el pop psicodélico lo que hace es enfocarse en melodías contagiosas y hacer música mucho más accesible. Ahora este género tuvo su auge a finales de los años 60, con discos icónicos como el Pet Sounds de los Beach Boys o el Odyssey and Oracle de The Zombies y por supuesto el que es tal vez el pináculo del pop psicodélico, que es el Sgt. Pepper's de los Beatles. El disco que recomiendo de este subgénero del pop, del psychedelic pop, es este disco del grupo que se llama Of Montreal y el disco se llama Satanic Panic in the Attic y es un disco que salió en el 2004. Es obviamente pop psicodélico, pero tiene tintes como de indie pop también un poco, con sunshine pop. Eso quiere decir que las melodías y las armonías vocales son mucho más prominentes que las armonías tradicionales del pop psicodélico. Este disco es el séptimo disco de Of Montreal, que es una banda que se formó en Athens, Georgia, y es liderada por Kevin Barnes. Of Montreal forma parte de lo que fue el colectivo Elephant Six, que fue un conjunto de bandas de Georgia que todas tenían más o menos el mismo tipo de filosofía y más o menos el mismo tipo de música. Les voy a enseñar muy rápido los viniles del Satanic Panic in the Attic porque se me hace que están muy cool, también porque son viniles a color. Este es el primero, amarillo, que combina con la portada perfectamente. Y este es el segundo, azul, que también tiene también como unos tintes de color negro y blanco. No sé si se alcanza a notar bien en el video. Y voy a enseñar la portada del disco un poco más de cerca, porque también se nota así. Obviamente refleja el tipo de música, ¿no? Que es así como muy colorida, muy surrealista también. Y obviamente por el género que representa, también súper psicodélico. Y tres canciones que recomiendo como siempre son la de Disconnect the Dots, la de Heroes in Tropic Tundra y la de Vegan in Furs. El segundo subgénero que voy a recomendar es el art pop. Y lo que caracteriza a este género, a diferencia del psychedelic pop, por ejemplo, es la afinidad que tienen los artistas a las prácticas que se dan en las escuelas de arte. La inspiración tanto de la letra como de la música viene de diferentes fuentes: el cine, el teatro, la literatura, etc. Y lo que hacen los artistas que pertenecen a este género es buscan dejar atrás como esos convencionalismos de la música típica popular y le meten a su música o a sus discos estructuras relativamente complejas y atípicas. Una diferencia de los artistas de art pop versus el art rock es que estas melodías atípicas y poco convencionales no son tan complejas como se pueden ver en el art rock, por ejemplo, o en el rock progresivo, por ejemplo.
Obviamente toda esta música, toda esta inspiración de arte, cine y literatura y de melodías complejas y poco convencionales están todas en un ámbito meramente pop, que una vez más lo que buscan es traer unas estructuras diferentes a música que tiene melodías contagiosas y que son melodías súper accesibles. De los pioneros del género fueron, por ejemplo, David Bowie o Brian Eno a principios de los 70. Durante los 80, por ejemplo, la artista que más se destacó que pertenecía a este género del art pop fue Kate Bush, la grandísima Kate Bush. Y en los 90, por ejemplo, Björk. El disco que recomiendo que está dentro del género del art pop es el Strange Mercy de Saint Vincent del 2011. Obviamente es art pop, como lo acabo de mencionar, pero este disco en particular lo que lo caracteriza es que además le mete elementos como de noise pop, de indie pop, y se nota muchísimo en las guitarras, tanto el noise pop como el indie pop, en las guitarras que son un poquito más prominentes que en los discos más tradicionales del art pop. Y también tiene un poco de pop progresivo, entonces las estructuras de las canciones no son tan típicas. Sin embargo, por ser parte del art pop, sin duda son canciones, y el disco en general es un disco bastante accesible. Este es el tercer disco de Saint Vincent, y Saint Vincent es el seudónimo de Annie Clark, que fue nacida en Tulsa, Oklahoma en 1982. Annie Clark perteneció a The Polyphonic Spree, y ella también formó parte de la banda de tour de Sufjan Stevens. Y también Saint Vincent o Annie Clark colaboró con David Byrne de los Talking Heads, sacaron un disco juntos en el 2012. Es un disco excelente, es sin duda uno de mis discos favoritos si no de toda la década, por lo menos del 2011. Y por ello me encantan todas las canciones, pero sí he de recomendar 3 canciones, como siempre lo hago. Son los 2 sencillos que salieron del álbum, Cruel, Cheerleader, y también la canción de Northern Lights. Segunda recomendación, bajo el género del art pop, el Strange Mercy de Saint Vincent del 2011. El tercer subgénero del pop que recomiendo es el dream pop. Ahora, lo que caracteriza a este género es principalmente que son discos que tienen una música muy sutil, súper hipnótica, y de hecho es como súper etérea, y lo que buscan provocar es una atmósfera súper gentil, letárgica, incluso somnífera, ¿no? Como lo dice el género, dream pop. Y es música donde la atmósfera y la textura son igual de importantes que la melodía. Por eso es que las voces en los discos de dream pop tienden a no destacarse. Cuando estás escuchando un disco de dream pop, no se escucha como en los discos más tradicionales de pop, la melodía o las voces que estén por encima de la música, sino en el dream pop se mezclan para generar esta textura y esta atmósfera súper etérea, porque la voz lo que hace es juega el papel como de un instrumento más, no busca destacar por encima del resto de los instrumentos, pero aun cuando la voz está enterrada dentro de la música, por ser parte o por pertenecer a un género de pop, las melodías son sumamente accesibles y sumamente contagiosas. Obviamente es un género que es un poco más difícil de apreciar, o por lo menos las partes melódicas de las canciones son un poquito más difíciles de descubrir por el mismo hecho de que las melodías están enterradas dentro de la música. Muchas veces se confunde al dream pop con el shoegazing, porque tienen características muy similares. Sin embargo, el shoegazing me parece que tiene un feedback que es mucho más agresivo y mucho más prominente, y es un género que se siente mucho más intenso. Entonces eso es, aunque ambos géneros son muy parecidos e incluso pueden ser intercambiables, como que la línea que los divide claramente es que el shoegazing es mucho más intenso y mucho más enfático el uso del feedback. En ambos géneros la intención es que la música genere, como lo dije al principio, una atmósfera y una textura súper etérea, súper letárgica y súper somnífera. El disco que recomiendo de Dream Pop es el grupo se llama Dive, y el disco se llama Is The Is Are del 2016. Este disco es el segundo disco de la banda neoyorquina. Es Dream Pop, pero este disco en particular tiene un poco de elementos como de post-punk,
jungle pop, que es un pop mucho más, con guitarras mucho más cantarinas, digamos, y también tiene elementos de shoegaze. Ahora, otra vez, es casi intercambiable el dream pop y el shoegaze, pero hay veces que en el Is the Is Are las canciones se sienten un poquito, con un feedback un poquito más prominente y más enfático, pero hay otras canciones que son dream pop puro. Ahora, este disco en particular, como casi todos los discos de dream pop, es un disco sumamente homogéneo y sólido. Entonces, escuchar el Is the Is Are en CD, por ejemplo, versus en vinil, son realmente dos experiencias diferentes, porque cuando yo lo escucho en CD, por ejemplo, se me hace que es, en lugar de ser un disco de 17 canciones, se me hace que es un disco de 60 minutos o 63 minutos más o menos, que es lo que dura, con una sola canción. Es una sola canción que dura 60 minutos y que tiene diferentes partes la canción. Ahora, ese efecto es un efecto diferente cuando se escucha en vinil, porque este vinil en particular son dos discos, entonces el que haya un break entre de lado a lado y de disco a disco, que son como más o menos como 4 canciones por lado, hace que sí se sienta como un corte bastante bien claro y bastante bien dividido de las canciones. Ahora, este disco en particular me gusta describirlo como una mezcla entre The Cure, los Stone Roses y Teenage Fanclub. De The Cure, la era del Disintegration, sin duda que es el disco de The Cure que es una mezcla entre dream pop y post-punk prácticamente perfecta. El Stone Roses en su disco debut, y Teenage Fanclub, por ejemplo, en cómo suenan en el Bandwagonesque. Entonces, si mezclas esos 3 discos, a mi parecer, te saldría el Is the Is Are de Dive. Ahora, 3 canciones, insisto, todas las canciones suenan muy similares, pero hay 3 que sí me parece destacan. Una es la de la canción que abre, la de Out of Mind. La otra canción que destaca también es la de Incarnate Devil. Y por último, la de Bent Royce Song. Entonces, esta es la tercera recomendación de la semana, del Dream Pop, subgénero del pop, el Is the Is Are del 2016 del grupo Dive. Y bueno, eso fue todo. Espero que les haya gustado el tema de las recomendaciones de hoy. La intención era en un solo video poder mencionar diferentes géneros, pero también a su vez poder recomendar 3 diferentes grupos. Y como siempre, si les gustó el video, se vale darle like. También no se olviden de suscribirse al canal. Por favor, díganme qué les gusta, qué no les gusta, si han tenido oportunidad de escuchar los discos que estoy recomendando, etc. Bienvenidas las recomendaciones. Otra vez, no se olviden de suscribirse, no se olviden de darle like. Y como siempre, los quiero, valen chorros, nunca cambien. Chao.